Voy a pedir a un amigo, lo conocen ya la mayoría, David Trovato, que puedas pasar. David es uno de los ancianos de esta iglesia. Adelante, ahí está tu micrófono. Y David tiene una característica, creo que algunos la conocen, que es un estudioso de la profecía bíblica, ¿no? Y hoy quiero estar con él compartiendo esta enseñanza porque estamos en la última parte de nuestra serie Rey Eterno, ¿no? Y empezamos hablando de todas aquellas profecías que se cumplieron en la primera venida del Señor, ¿sí? ¿Se acuerdan? La primera parte se llamaba una historia real porque era una historia de un rey y porque era una historia verdadera. Bueno, hoy estamos terminando la serie Rey Eterno y hoy lo que vamos a hacer es hablar del regreso del rey. ¿Cuántos sabemos que nuestro rey va a regresar? Puedo ver alegría en esos rostros detrás de los barbijos, cuando los ojos se hacen chiquitos, como dice Gastón, hay una sonrisa ahí. Nuestro rey se fue un día, pero dice, me voy, pero voy a regresar, ¿sí? Así que nosotros sabemos que nuestro rey un día vino, pero así como vino, va a venir por segunda vez. Y hoy quiero que David me acompañe para ir compartiendo con ustedes algunas enseñanzas acerca de esto. Y saben, vamos a leer en esta mañana, quizás vamos a romper algunos récords de versículos que vamos a ver, porque hay palabras que son tan hermosas y hay verdades que vamos a ver que son tan preciosas, que no queremos que piensen, bueno, estas son cosas de esta iglesia o que enseñan estos líderes. No, lo vamos a ver en la palabra, porque siempre tenemos que tomar nuestra creencia de lo que está escrito en la palabra, ¿no? Así que no vamos a poder leer todo, pero vamos a leer bastante. ¿Cuánto nos gusta leer y aprender y crecer en la palabra de Dios? ¿Sí? Así que bienvenidos, tomen nota de la cita y de algunas cosas que el Señor les vaya marcando, ¿sí? Y cuando charlábamos con David de esto, decíamos, la gente se va a ir con muchas preguntas el domingo. Y saben, llegamos a la conclusión de que es preferible que tengamos muchas preguntas, pero con una gran esperanza, que no tener ninguna pregunta, pero no tener esperanza de lo que viene. Entonces, cosas que vamos a hablar hoy van a generar preguntas en tu corazón. Y está bueno que así sea y que busques en Dios y que podamos trabajar con eso. Pero más allá de las preguntas, va a haber una esperanza nueva. Vamos a crecer en ese conocimiento de lo que viene por delante para nosotros como hijos de Dios y creo que va a ser maravilloso. Y me decían recién, antes de empezar la reunión, necesitamos humildad para transmitir estas cosas, ¿no? Así que le pedimos al Señor ahora mismo que nos dé humildad, de no decir esto es así y así y así, no, humildad, porque estas cosas son tan profundas, estas cosas son tan llenas de misterio que necesitamos que Él nos revista de humildad, porque no queremos fallarle y no queremos sonar como que nosotros sabemos absolutamente todo. Pero sí le pedimos al Señor que ilumine esta palabra para que la iglesia crezca en esto tan hermoso que es que nuestro Rey va a regresar, ¿sí? Las cosas no están marchando muy bien últimamente, ¿no? Las noticias buenas, vieron, uno va mirando algún portal de noticias y lo primero que parece no es una buena noticia, ni lo segundo ni lo tercero, cuesta encontrar las buenas noticias. Algunos dicen, no, eso es porque la mala noticia vende. No, lo que pasa es que no hay buenas noticias, no hay buenas noticias. Nosotros vemos lo que nos rodea y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con esto, David? Empecemos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a mejorar este panorama? Bueno, lamentablemente no. No se vayan. No se vayan. Esperen, denle tiempo. Pero bueno, ya es impresionante que está escrito en la Biblia que todas estas cosas van a pasar. A veces nos desorientamos un poco y a veces oramos así, Señor, que no pase esto, que no pase lo otro. Y ya está escrito que van a pasar y tienen que pasar. Eso es lo importante. Lo podemos ver en Mateo 24, que es cuando los discípulos le están preguntando a Jesús cuándo iba a suceder todo esto, cuándo iban a ver una señal que anunciara el fin o la venida de Él, ¿no? Exacto. Entonces, en el Mateo 24, desde el versículo 3, dice, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso
es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Es interesante este concepto del dolor de parto, ¿no? Porque bueno, podemos ir viendo que eso se va intensificando a medida que va avanzando y va siendo con mayor frecuencia. Intensidad y frecuencia son las dos cosas que lo caracterizan. Y eso es lo que podemos ver en la actualidad que está pasando en el mundo. Acá nombra muchas cosas, pero guerras hubo siempre, hambre siempre lo hubo, pestes, enfermedades, pero nunca hubo que se haya dado todo en esta simultaneidad. Todas estas cosas juntas, incluso hasta las catástrofes naturales. Podemos ver los terremotos, los tsunamis, tornados, la peste, esto mismo del virus, o sea, siempre tuvo la peste bubónica, la peste negra, pero nunca algo tan marcado y que se haya desarrollado en todo a nivel mundo así, ¿no? Me gusta, perdón, eso sí. que decís de los dolores de parto, ¿no? Si han tenido un hijo o si han estado al lado de una mujer teniendo hijos, yo he podido presenciar los partos y la verdad es que los dolores no van disminuyendo, van siendo cada vez más dolorosos. Sí, me dice una madre de 5 por ahí. Y van siendo más dolorosos y van siendo más intensos, ¿no? No se asusten las que todavía no han tenido, las que están embarazadas, porque la Biblia dice también que una vez que abrazan a ese niño, se olvidan del dolor por la alegría de haber traído una vida al mundo, ¿no? Pero van a ser cada vez más intensos y más seguidos, ¿no? Entonces es lo que vemos. Compartíamos con David que hay 25 de las señales que están anunciadas por Jesús, hay 25 de esas señales que se están cumpliendo todas juntas acá. Mientras nosotros estamos hablando, hay 25 señales que se están cumpliendo al mismo tiempo acerca del fin y de la venida del regreso de nuestro Rey, ¿no? La persecución de cristianos también, ¿no? O sea, sí. Perdón. Perdón. Veíamos que nosotros estamos acá, disfrutamos, venimos el domingo a la iglesia, podemos poner algo en nuestro estado ahí en WhatsApp, pero hay 70 naciones donde los cristianos son perseguidos. Sí. Hay miles de cristianos que son asesinados por su fe. Los países musulmanes están generando esa persecución y nosotros estamos viendo en el horizonte que hay una nueva persecución, no del lado de los musulmanes, sino por una cuestión ideológica, ¿no? Ahora, en medio de todo esto, y para no quedarnos simplemente con eso, bueno, todo se va a poner peor y va a haber dolores de parto. Junto con todo eso, el profeta Joel dice que en esos tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne y los niños verían visiones, los ancianos tendrían sueños y sobre toda carne el Señor derramaría su espíritu. Así que la intensidad de la oscuridad va a ser mayor, pero la gloria de Dios sobre la iglesia va a ser mayor. Las cosas que no hemos visto antes las vamos a empezar a ver, porque siempre Dios acompañó con su gloria a la iglesia que estaba atravesando persecución y dificultad. Vemos el libro de los Hechos y vemos la iglesia más preciosa que pisó la tierra. Fue la iglesia más perseguida y con mayores dolores y adversidades. Pero ahí donde hay dolor y hay adversidad, Dios muestra su amor, su gracia y da de su Espíritu Santo para que resistamos. Así que no hay que tener temor, pero sí tenemos que estar avisados de que esto va a venir y tenemos que estar cerca del Señor. Tenemos que acercarnos a Él. Esta mañana es un llamado a no estar distraídos. A no estar distraídos. La oscuridad ya aparece en el horizonte y nosotros necesitamos estar cerca del Señor para resistir los días que vienen. Y todo esto que decías, David, nos lleva a un tiempo en el calendario del Señor que se llama la Gran Tribulación. Todo un tema para toda una serie de mensajes, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero es un tiempo que la Biblia describe claramente, que va a durar 7 años y que va a ser un tiempo de angustia como no hubo nunca antes. Y algo interesante. Dice la Escritura que cuando esté comenzando ese tiempo de gran tribulación, otras posturas dicen que ya ha comenzado, avanzando los primeros tiempos de esa tribulación, pero de una forma o de otra, en ese periodo de tribulación, la iglesia va a vivir algo que se llama el arrebatamiento. ¿Cuántos han escuchado esto? La iglesia va a vivir el arrebatamiento. Yo quiero que nos cuentes, David, de qué se trata eso. Exacto. El arrebatamiento, digamos, es un evento que es próximo a suceder en la agenda de Dios. Porque es un misterio
tan grande que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Exacto. Ni siquiera a los discípulos. Solamente a Pablo le ha revelado, y en Primera de Tesalonicenses 4:16 está claro cómo va a suceder. Para que veamos que es algo que está escrito, ¿no? Exacto. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, y luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos, ¿no es cierto?, sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Hasta da los detalles de cómo va a suceder. Entonces estaremos con el Señor para siempre, así que anímense. Esta es una palabra de ánimo. Anímense. Exacto. Unos a otros con estas palabras, dice. Exacto. Qué tremendo. ¿Saben que esto es verdad? Puedo ver una mano levantada que, gracias, esto es verdad. ¿Hay alguien que tiene esta esperanza? ¿Hay alguien que tiene esta esperanza en la casa del Señor? Dice que ellos estaban tristes porque sus seres queridos morían y no alcanzaban a ver el regreso glorioso del Señor. Entonces Pablo le escribe esta carta y le dice: no estén tristes como los que no tienen esperanza. Hay personas que están tristes, pero una cosa es estar triste sin esperanza y otra cosa es estar triste con esperanza. Y los que hemos visto partir seres queridos en el Señor, podemos estar tristes, pero tenemos esperanza, porque dice que un día el Señor con voz de mando los va a levantar a los muertos, los va a reunir con Él, y a los que estemos, miren que Pablo se consideraba que ya venía el Señor, y dice: a los que estemos vivos en la tierra en ese tiempo. Pablo pensaba que iba a protagonizar el arrebatamiento. ¿Esa expectativa tenés? ¿Te levantás cada día pensando, puede ser hoy? Cuando hablas del arrebatamiento, ¿lo das por hecho de que va a venir en tus tiempos? Porque eso nos hace andar como sabios. Pablo pudo vivir con la sabiduría que vivió, rendido a Cristo como vivió, porque él pensaba: en cualquier momento me viene a buscar. ¿A qué me voy a anclar? ¿A qué me voy a atar? Pablo escribió: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, quiere agradarle al que lo llamó a servirle. Y eso Dios te dice a vos: llamado a servirle, llamado a glorificar su nombre. No te enredes, no te distraigas con una ofensa, con demasiado trabajo, con proyectos y proyectos y proyectos. Tenemos que ser productivos, tenemos que ser de bendición, pero tenemos que estar listos para que cuando el Señor nos llame no haya remordimiento de ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? No, Él puede venir en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos nos va a llevar. ¿Vos crees eso? ¿Vos crees eso con todo tu corazón? Porque es verdad. A los amigos que nos están visitando por primera vez dicen: justo fui un domingo de ciencia ficción. No, esto va a pasar, esto va a pasar. La palabra dice: en esos tiempos haré algo tan grande que será difícil de creer. Pero Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos creer. Amén. Ahora, esto del arrebatamiento a veces se confunde con la segunda venida o el regreso del Rey, que es el tema nuestro. O sea, claro. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Explícanos eso. Claro. No, son dos eventos distintos. El arrebatamiento sucede primero, en donde, como vemos acá en Tesalonicenses, Cristo viene en el aire desde una nube, manda a sus ángeles a recoger a sus escogidos, a todos aquellos que lo aceptaron. Nos vamos al cielo. La segunda venida ya es distinto porque viene Cristo a la tierra. Exacto. Viene a establecer su reino y a vencer a sus enemigos. Son Exacto. Dos cosas distintas, que eso va a suceder hacia el fin de la tribulación. Claro, eso es lo importante, que la Escritura dice aún los lugares geográficos sí. donde el Señor va a venir. Es decir, no es que dice, da precisiones. Algunos dicen es un lenguaje figurado. No. Cuando uno habla en lenguaje figurado no da tantas precisiones, ¿sí? Y la palabra dice en qué monte el Señor va a venir, a dónde va a apoyar sus pies. Es algo real, eso va a pasar, el Señor va a venir. Pero una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es el regreso del Rey. Ahora, es muy interesante algo que me contaba David, yo quiero que lo comparte esta mañana. ¿Qué escenario político, qué escenario social va a haber en el momento en que el Señor descienda, en esa segunda venida, el regreso del Rey? Sí, bueno, va a ser un escenario bastante hostil dentro de lo que es esta última semana, que se llama la semana 70 de Daniel, que son 7 años cronológicos. Bueno, a partir de la mitad de la semana, de los últimos 3 años y medio, se va a desatar una persecución
totalmente feroz, no a la iglesia porque ya no va a estar más, pero sí al pueblo de Dios, al pueblo elegido, a los judíos. Todo Israel va a tener que correr y refugiarse y muchos otros van a ser y háblanos de eso, porque mutilados. Escuchen esto, eso es tremendo, sí. Cuando el pueblo se encuentre rodeado, que ya piense que no tiene salida, que el anticristo los va a rodear con todos sus ejércitos para exterminarlos, ese es su principal objetivo. Entonces ahí es cuando el pueblo de Israel se da cuenta, confiesa su pecado, confiesa que Cristo es el Señor y pide para que venga el Mesías en su socorro. Entonces ahí, hasta que no se cumpla todo eso, que eso va a ser en un par de días, exacto, no van a tener mucho tiempo para pensarlo, porque si no los exterminan. Exacto. Y viene Jesús en su segunda venida y dice que Él va a pelear por ellos. Exacto. Él va a pelear por ellos. Vos me contabas, uno piensa la venida del Señor, la batalla final, incluso podemos haber visto alguna película basada en la Escritura, pero no es solo una batalla, sino que es toda una campaña militar, ¿no? Exacto. Miren qué interesante esto que contaba David. Todos los ejércitos van a estar rodeados para aniquilar a los judíos. Y vemos que esto pasa una y otra vez. Pasó en Egipto, en los tiempos de Moisés, pasó con Hitler, con los nazis, los campos de concentración. No sabemos por qué, pero esa raza, son ese pueblo perseguido, perseguido y perseguido. Y sí sabemos, no sabemos bien por qué, pero sí sabemos por qué, aunque lo han perseguido y perseguido y perseguido, permanece todavía hasta el día de hoy, porque tiene un Dios que lo defiende. Amén. Ese es nuestro Dios. Ahora, va a venir ese día en el que Israel no va a tener defensa, va a clamar al Señor y lo va a defender. Ahora, me contaba David, y esto está en la Escritura, pero por razones de tiempo no lo podemos nombrar, que cuando los ejércitos del anticristo vean que el Señor ha derrotado a sus otros ejércitos ahí defendiendo a los judíos, va a llamar a todos los ejércitos de todas las naciones. Eso lo podés leer, está en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19, 19 y 20. Dice: vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército, pero la bestia fue apresada y también el falso profeta. Bien, ahí está. Al vencer el Señor para defender a su pueblo, se levanta todo el ejército enemigo, una coalición de las naciones más poderosas con todo su armamento, y se despliegan hacia el valle de Megiddo, ¿no? El valle del Megiddo o valle de Josafat. Exactamente, que es el lugar del Armagedón. Exacto, es en Israel. Exacto. Y en ese lugar el Señor va a vencer, y esa es la victoria final, esa es la victoria definitiva del Señor. Dicen que Napoleón un día caminó por ese valle y miró y dijo: qué lugar extraordinario para una batalla, ¿no? Y realmente ahí se va a librar la última de las batallas. Ahora, después de eso, ahí entramos al centro, el corazón del mensaje de hoy. Después de eso, se da inicio a lo que la Biblia llama el milenio, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez escucharon un sermón completo sobre el milenio? A ver. Miren, creo que no llegamos al 10%. Mientras preparamos esto, decíamos que el Señor nos ayude a crecer en entender estas cosas, ¿no? Porque son cosas que están en la Escritura y a veces, por ser tan complejas, las dejamos de lado y vamos a lo más conocido, pero necesitamos conocer todo el consejo de Dios, ¿sí? ¿Qué es el milenio, David? Bueno, el milenio viene de 1000. Literalmente es un periodo de 1000 años cronológicos. Exacto. Así como tenemos hoy, que va a ser donde Cristo va a gobernar el mundo y a todas las naciones desde Israel. Bien, ¿escucharon eso? Parece que no lo hubieran escuchado. Es un periodo real. Muchas veces, muchas posturas dicen que es simbólico. Que ya lo estamos viviendo, pero no, tiene que suceder todas estas cosas para que venga Cristo a establecer su reino. O sea, va a haber un tiempo, iglesia, donde el Señor va a gobernar acá, desde la tierra, y no va a gobernar solo Israel, va a gobernar a todas las naciones de la tierra. ¿Vos te imaginás un gobierno de Cristo durante 1000 años en la tierra? ¿Sabés lo glorioso que va a ser eso? Ahora, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Porque David dijo, vamos a ser llevados con el Señor y después el Señor va a volver. Y ¿saben? La Biblia dice que nosotros, los creyentes, vamos a volver con Él. ¡Aleluya! Vamos a venir con Él. Miren, dice
Su nombre es, Apocalipsis 19:13, su nombre es el Verbo de Dios. Ustedes saben quién es, ¿no? Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. Esa es la descripción tuya y mía. Cuando nos vayamos con el Señor en ese arrebatamiento, la palabra dice que se nos va a conceder que vistamos como la iglesia, como la novia de Cristo, que vistamos vestiduras de lino limpio y resplandeciente. Todas nuestras viejas obras, todos nuestros pecados van a quedar quitados y vamos a tener vestiduras limpias. Y dice que el Señor va a regresar no solo con sus ángeles, no con algunos líderes del ejército celestial, dice que va a venir con nosotros. Nosotros vendremos con el Señor. Ahora, sabemos qué es el milenio, un periodo de 1000 años, lo explicó bien David. Sabemos quiénes vienen en ese milenio, que viene el Señor y viene con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué tiene que existir este tiempo? Porque mientras compartimos con David decíamos, ¿por qué no directamente el cielo? ¿No? ¿Por qué no directamente el Señor nos lleva, que se destruya todo acá y que nosotros como iglesia nos vayamos al estado eterno que se llama bíblicamente el cielo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué hace falta este milenio? Sí, es por varias razones. Una es para traer justicia a la tierra, es para traer justicia a este mundo de toda la maldad, la perversidad que ha generado el hombre. Necesita hacerse justicia a los mártires, a los que han dado la vida por el Evangelio, por sus hijos. Todo necesita ser ajusticiado. Por otro lado, también es necesario este periodo porque ahí es donde vamos a ser recompensados. Siempre hablamos de que está el tribunal de Cristo cuando nos vamos al cielo y que ahí nos van a ser otorgadas las coronas. Y bueno, ahí es como que se nos va a dar el título, pero ese puesto o ese título lo vamos a ejercer acá en la tierra durante este periodo. Eso es lo interesante de que vamos a ser funcionarios de Cristo acá en la tierra. Claro, o sea, no es que nosotros vamos a venir y vamos a ver cómo el Señor hace todo, ¿no? ¿Saben que el Señor ha prometido recompensas? Los discípulos un día le dijeron, Maestro, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Va a haber alguna recompensa para nosotros? Y el Señor le dijo que sí, que va a haber recompensa. Y esa recompensa, como decía David, van a ser coronas y vamos a ser funcionarios. ¿Saben? A veces pensamos, bueno, ¿qué recompensa le va a dar el Señor a los que le han servido fielmente? Pensamos unas vacaciones, ¿no? Pensamos un lugar en este nuevo mundo glorioso, precioso. Bueno, la recompensa, mira, ahí está este hermano que fue tan fiel al Señor y ahí su recompensa. El apóstol Pablo, ¿se lo imaginan ahí en una piscina descansando? No. La recompensa de haber servido fielmente es seguir sirviendo fielmente, ¿sí? A los que hayamos servido fielmente, si has servido fielmente, el Señor te va a dar el privilegio de ser un funcionario en su reino. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué el Señor dice que la recompensa son coronas? ¿Por qué no dice que son medallas? ¿Por qué no dice que son trofeos para que tengamos puesto? Porque una medalla la ponemos y listo. Un trofeo lo ponemos en una repisa y listo. Pero dice que nos da coronas. La pregunta es, cuando una autoridad pone sobre otra autoridad una corona, ¿no está designándolo como una autoridad? ¿No le está dando una función para que cumpla? Entonces, la recompensa que el Señor nos va a dar van a ser coronas. Es decir, que Él nos va a dar autoridad para gobernar juntamente con Él. Y dice la Escritura en uno y otro lugar que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes con el Señor. Así que según cómo nosotros hayamos servido en esta tierra, nosotros vamos a recibir coronas, vamos a recibir el privilegio de servir al Señor durante 1000 años. ¿Te imaginas el mundo con Cristo reinando y con cada uno de los funcionarios, desde el más grande que será Él hasta el más pequeño, todos hijos nacidos de nuevo de Dios y llenos del Espíritu Santo, gobernando los asuntos de la tierra? ¿Saben que eso va a ser verdad? Sí. A veces nos ponemos contentos, escuchamos que hay un concejal cristiano, que hay un presidente de un país cristiano, y eso es hermoso, porque tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. Pero ¿qué pasa cuando todos, absolutamente todos los que gobiernan,
sean el ejército celestial de Dios, la iglesia, los redimidos. ¿Se dan cuenta de que eso viene? Jesús les dijo algo. Permiso, voy a contar esta parábola. Escuchen esto, Lucas 19. ¿Están escuchando la palabra esta mañana? Miren que esto trata de nosotros, ¿eh? Esto trata de nosotros. Vos vas a venir ahí con el Señor y a vos se te va a dar una recompensa si haces bien las cosas y vas a tener que gobernar. Escuchen qué clara es esta parábola. Dice Lucas 19, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. ¿Lo pueden ver? Todos los que caminaban al lado de Jesús sabían, estaban seguros de que un día el reino de Dios se iba a establecer en la tierra. Ellos no tenían duda de eso. ¿Cuál era el problema que tenían? Pensaban que iba a empezar de inmediato. Pensaban que este reino del milenio iba a ser ya. Ellos estaban seguros que iba a pasar, pero estaban equivocados en el tiempo. Entonces Jesús, para corregir la idea de que eso iba a ser inmediato, les dice esto. Un hombre, versículo 12, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Ese es el Señor. Ahora, después dice que le da dinero, le da metales preciosos a sus sirvientes y les dice, ustedes inviértanlo, úsenlo bien. Y después cuando regresa los llama para rendir cuentas. Y a uno que había sido un buen siervo, miren lo que le dice. Bien hecho, exclamó, ¿quién? ¿Qué dice ahí? El rey. Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. No dice que de recompensa va a tener vacaciones, dice que de recompensa va a gobernar sobre ciudades. ¿Creemos que esto es palabra de Dios? Ahora, el Señor dice, muchos que antes eran pequeños o que eran últimos, ese día van a ser primeros. Muchos de los que eran postreros ahora van a ser de los primeros. Muchos de los que no eran importantes, ese día van a ser importantes. Porque Dios va a mirar el corazón, como enseñaba David más temprano. Dios va a mirar el corazón y según con la fidelidad que hayamos servido, aunque para la gente no hayamos sido muy importantes acá en la tierra, el Señor va a decir, bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel. Miren, imagínense, el que sobre poco fue fiel, gobernador de 10 ciudades. ¿Qué le parece? Eso es lo que viene para nosotros. Y te decimos hoy, junto con mi compañero, no te distraigas. Hace que tu vida valga para lo que viene. Toma decisiones sabias. No te enredes con cosas inútiles que no van a ser recompensadas. Sé un buen ciudadano, sé un buen padre, sé un buen empresario, un buen empleado, pero no dejes de pensar que tenés que trabajar para la vida venidera. ¿Me dice amén la iglesia? Nuestro Señor es fiel, Él lo va a cumplir, ¿sí? Y con ahora, eso, sí, Mati, en Mateo dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, tampoco, ¿no? Sí. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Lo ven? Toda la Biblia habla de eso. No podemos por causa de tiempo. Pero Daniel 7 dice, el Señor, el Hijo de Dios, los va a poner a sus santos a juzgar al mundo entero. Pablo en 1 Corintios 6:2 dice, ustedes no anden peleando entre ustedes. ¿No saben que ustedes un día van a gobernar el mundo? Apocalipsis 2, 3, 4 dice, al que venciere lo pondré a gobernar naciones. ¡Wow! La palabra de Dios es perfecta. Amén. Y nosotros tenemos que creerlo. Son cosas que abren nuestro entendimiento y nos dan enfoque de lo que viene. Ahora, además de eso, también es necesario que todo esto ocurra porque hay profecías que se tienen que cumplir. Una y otra vez el Señor dijo que Él iba a gobernar la tierra, que Él iba a gobernar con justicia. Ahora, ya sabemos qué es, ya sabemos que estamos nosotros, ya sabemos que lo que hacemos en esta vida cuenta. Amados, dejemos el pecado, dejemos la distracción, porque lo que hacemos en esta vida cuenta. Y para ir terminando, queremos compartirles qué es lo que, o sea, cómo es el milenio, qué tipo de escenario vamos a encontrar en ese milenio. Bueno, una de las principales características es que va a ser un tiempo de gran paz, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Que, mira, podemos ver en Miqueas 4, del 1 al 4, dice, en los últimos días el Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en reja de arado y sus lanzas en podaderas.
no peleará más nación contra nación, Amén. ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer, porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ha hecho esta promesa. Amén. Miren esto, qué tremendo. A veces lo leemos y lo pasamos. No va a haber más guerra entre naciones. El Señor va a mediar entre ellos y va a haber un tiempo de absoluta paz. ¿Algo más de eso? Bueno, era algo, las Naciones Unidas había tomado un fragmento sí. de esto y lo había puesto en una estatua que tienen Las acá Naciones afuera. Unidas, o sea, la organización la ONU. La Sí. ONU, en los edificios, en una estatua, habían puesto, convertirán sus espadas en rejas de arado, haciendo suponer que las Naciones Unidas iban a traer la paz al mundo, cosa que podemos comprobar en la actualidad que no es así, sigue habiendo guerras y esto no va a cesar hasta que realmente Cristo sea el gobernador en este milenio. O sea que las Naciones Unidas tomaron una frase de la Biblia, del milenio, Sí. les gustó, se ve la frase esa, y pusieron, van a convertir sus armas en herramientas de trabajo en el campo. Y sabemos que cada vez los misiles son más grandes, cada vez los armamentos son más destructivos, pero cuando el Señor reine, eso va a pasar de verdad. Ya las armas no van a existir, no va a haber ejércitos entrenando, porque todo conflicto que surja, el Señor va a intervenir y eso se va a terminar. Él es el príncipe de paz. Él es el que va a gobernar con paz. Por eso Isaías dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. Y nosotros vamos a ser parte de ese gobierno. Amén. Ahora, Él puede poner paz en tu realidad también. Hoy Él puede ser rey de tu vida. Hoy Él puede poner paz en tus relaciones personales. Él puede poner paz en tu corazón. Si sentís que estás cansado, si sentís que estás condenado, necesitas esa misma paz. El mismo príncipe de paz que puede poner paz en todo el mundo, como lo va a hacer en el milenio, puede poner paz en tu corazón hoy. Pero tiene que pasar algo. Él tiene que estar en el trono. Cuando Él tome el lugar de gobierno, va a haber paz. Cuando Él esté en el trono en tu vida, va a haber paz. A veces queremos que Él nos dé paz, pero no está en el trono. En esta tierra no hay paz, no porque Él no pueda darnos paz, sino porque no está hoy en el trono sobre esta tierra. Pero cuando Él está en el trono, hay paz. Así que creo que es una buena mañana para decidir si anhelás tener un poco más de paz en tu vida, si hace mucho que no te acordás lo que es esto, de poder disfrutar de tus vidas, de poder disfrutar de tus hijos, de tu familia, de levantarte para ir al trabajo. Si no estás disfrutando las cosas de la vida, no hablo de que todo nos salga bien, ¿no? Pero si no estás disfrutando, entonces quizás necesitas correr algunas cosas del trono y permitir que Cristo reine, porque Él es príncipe de paz. Amén. ¿Qué va a pasar con la naturaleza, David? Vamos terminando. Bueno, eso lo podemos ver en Mateo 19, 28. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el hombre, el Hijo del Hombre, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Acá lo importante es esta palabra, el cuándo, cuando el Hijo de Dios se siente sobre el trono, sí, ahí va a pasar la regeneración. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa regeneración? Viene de paligenesia. Significa pali otra vez y genesia un nuevo génesis o un nuevo comienzo. Significa que es volver a la forma o al estado en que estaba la naturaleza. Exacto. A un nuevo Edén, digamos. Exacto. Recordemos que la tierra va a estar absolutamente devastada después de todos los juicios. Va a haber caído granizo con fuego, los terremotos, va a ser partidas las ciudades, se va a caer todo, el agua del mar va a ser convertida en sangre, las plagas, el agua dulce va a ser amarga y un montón de cosas que van a tener que ser regeneradas. Y eso va a pasar. Eso va a pasar no hasta que Cristo vuelva, ¿no? Exacto. También, bueno, ahí es donde podemos ver que habla en Isaías que el cordero va a estar con el lobo, el niño jugará con el león, tocará una víbora y no le va a hacer nada, o sea, va toda a haber violencia, toda violencia se va a transformar. Exacto. Y va a ser quitada. Hasta ¿Escucharon eso? La misma producción de la tierra, lo que es los frutos de la tierra, dice las cosechas va a ser abundante que no van a poder ni juntarlas de la cantidad que va a haber. Es tremendo. Eso va a ser el Señor. Cuando Él gobierne, dice que va a venir esa regeneración. Y de nuevo se aplica a nuestra vida, ¿no? Los desastres que hemos hecho en nuestra vida, pero cuando Él empieza a gobernar,
Él hace todas las cosas nuevas, ¿no? Él es el restaurador de nuestra vida. Lo último, te hago una pregunta doble para terminar, no tenemos más tiempo, pero en ese tiempo, ¿qué va a pasar con el pecado y con la muerte? Sé que no es una pregunta sencilla de responder y ya tenemos que terminar, pero sí. ¿Qué va a pasar con el pecado y la muerte en ese tiempo? Si bien hay mucho de misterio en estas cosas que, como vos hablabas al principio, no podemos decir absoluto, pero hay cosas que la palabra dejó bien clara. Tenemos que hacer una distinción entre dos tipos de personas. Primero, los santos, los que fue la iglesia, los que fueron arrebatados y volvieron con Cristo. Dice que en el aire vamos a ser transformados, vamos a tener un cuerpo glorificado similar al de Cristo. Exacto. Entonces nosotros no vamos a poder volver a ser tentados, o sea, no vamos a tener pecado y no vamos a volver a morir. Los que volvemos con el Señor, o sea, los creyentes que hayamos sido arrebatados, si venimos con el Señor, ya no vamos a pecar más y no vamos a morir. Exactamente, claro, sí. Que es distinto de las personas que estén en la tierra cuando Cristo vuelva, van a seguir siendo cuerpos humanos, sí, normales, sí, como los tenemos hoy, pero también hay una transformación en esto, tanto como en la naturaleza, hay una transformación porque se va a regular el pecado y la muerte. En Isaías dice, no habrá en ella niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán a los 100 años de vida y los pecadores que lleguen a vivir 100 años serán malditos. ¿Vemos? O sea que de 100 años se va a considerar un niño todavía. Claro, una prolongación de la vida. Hay algunos niños acá, ¿ah? O sea, tanto se va a prolongar la vida por este estado nuevo que el Señor va a crear, que prácticamente 100 años, lo dice acá, 100 años se va a considerar una muerte prematura. Si alguien muere a los 100 años, va a decir, ¿qué le pasó? Si lo veía bien. Bueno, porque va a ser prematuro, porque la vida se va a prolongar. Esto dice la Escritura, ¿no? Gracias, David. Tenemos que terminar, pero, ¿saben? Nuestra intención es disparar en el corazón de cada uno de ustedes como iglesia este tema tan precioso. Esto es el futuro nuestro, este es el futuro de los hijos de Dios. Y saben, una de las cosas que va a haber es una pureza absoluta. La adoración va a ser transformada. Quizás alguno, cuando ve cómo el mundo se va inclinando a los ídolos y cuánta gente hay siguiendo tanta idolatría que hoy hay por todos lados. La Biblia dice esto de ese tiempo. Miren, Zacarías 13:2. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a los ídolos en toda la tierra para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Digo amén a eso. Va a borrar el culto a todos los ídolos. Y ni siquiera se van a acordar cómo era ese ídolo, no se van a acordar ni siquiera el nombre. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Una tierra donde va a haber una absoluta paz, donde va a haber prosperidad, donde nos vamos a olvidar de las guerras, nos vamos a olvidar de los conflictos, donde nosotros como la iglesia vamos a ser funcionarios de nuestro Rey Jesucristo. Él desde Sión, desde Jerusalén, va a gobernar el mundo y nosotros vamos a ser funcionarios de Él, según nuestra fidelidad en este tiempo. Y va a haber una pureza y va a haber una adoración únicamente para nuestro Dios. Quizás algunos ya lo sabían, otros lo sabían pero no lo tenían tan en cuenta, y para otros quizás esto es algo nuevo, pero lo importante es que esta es palabra de Dios y esto debe ser una brújula para nuestra vida. Debemos criar a nuestra familia pensando en esto, debemos hacer nuestros negocios pensando en esto, debemos resistir la tentación pensando en esto, porque lo que viene para la iglesia de Cristo es un tiempo glorioso. Y si bien todo esto es hermoso, nos vamos poniendo de pie. Gracias, David. Pido que te pongas de pie. Si bien esto es glorioso, ¿saben qué? Esto es solo el preludio, el anticipo de lo que va a ser el cielo. Porque después de esto viene un estado eterno. Ahí ya no va a haber absolutamente nada de pecado, no va a haber nada llamado muerte. Y reinaremos y viviremos con el Señor por los siglos de los siglos. Somos parte de este reino, iglesia. ¿Alguien puede decir gracias, Señor? Somos parte de este reino. No es una fábula. ¿Saben? En la primera venida de Jesús, cuando se anunció la primera venida, se dijo esto: una virgen va a tener un hijo. No, no puede ser. Es imposible, una virgen no puede tener un hijo.
el Mesías va a morir, lo van a crucificar, va a morir y lo van a sepultar, pero al tercer día va a resucitar. No, no puede ser, nadie resucita, no puede resucitar. Sonaba a una cosa fantasiosa. Esto suena a fantasía, pero ¿saben qué? Va a pasar. Cada letra, cada jota, cada tilde de lo que está escrito acá va a pasar, porque fiel es el que prometió y lo va a cumplir. Así que nosotros tenemos que creerlo. Viví pensando en lo que viene por delante. No significa que hoy bajes la guardia y digas, bueno, ya total el Señor me va a dar ese tiempo del milenio. No, sé responsable, espera la venida del Señor, despojate del pecado, ama a Dios, serví a Dios, ama a tu prójimo, perdoná, hacé la obra que Dios te ponga por delante. No te enredes en las cosas de este mundo. Y sobre todo, si todavía no estás seguro de que Cristo sea tu Rey, que hoy voluntariamente puedas doblar tu corazón, tus rodillas y decir, yo quiero que Cristo sea el Rey de mi vida, que Él sea mi Salvador. Entonces vas a ser parte de ese reino que no tendrá fin. Él es el príncipe de paz, Él es el Rey eterno que va a regresar y que va a gobernar sobre nosotros para siempre. Amén.